que lo legal no puede faltar. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, doña Rocío, don Adrián y doña Mari y a todos los que escuchan aquí. Efectivamente, a mí se me encomendó hablar de la solución o de la situación y de la solución jurídica, ¿verdad?, en relación al problema que se ha venido presentando con la desaparición de la LIBOR y fundamentalmente con los heredados, ¿verdad?, porque los otros ya están resueltos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero que yo debo decir aquí, y me parece son dos cosas, hay lagunas en los heredados. Muchas veces la mayoría de los heredados se da porque hay lagunas en los contratos. O sea, había una situación que no estaba prevista, una situación sobreviniente, objetiva, ajena a las partes. Pero no hay lagunas en el derecho. O sea, nuestro ordenamiento jurídico establece la manera de cómo se deben resolver estos problemas. Y voy a adelantar el final de la charla para después tratar de decir qué cosas son las que no corresponden para evitar inclusive que la gente caiga en malas recomendaciones o inclusive en tentaciones en tiempos de cambio como esto. Y, y un poquito nada más muy breve diciendo, tiempos de cambio, estamos en tiempos de cambio. Entonces, situaciones como estas en la parte jurídica, ya lo hemos visto en la parte sanitaria, lo estamos viendo en la parte económica, se van a presentar y se tienen que resolver. Nosotros tenemos un marco jurídico que yo diría que la primera norma a la que me referiría en este momento es el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que básicamente dice que los jueces, y en ese sentido, que son los que imparten justicia, y los que al final tendrían que resolver situaciones como esta, no podrían excusar la solución de un problema ante la ausencia de normas, sino que lo tienen que resolver. Y la pregunta entonces es cómo se resuelve cuando desaparece la LIBOR. Y entonces ahí vienen jugando otras normas, ¿verdad?, como son el artículo 9, el artículo 10 del Código Civil y el artículo 1023 del Código Civil, que dice que ante la ausencia de norma expresa, el vacío se llena a través del uso de los principios generales del derecho y de las interpretaciones, por ejemplo, la interpretación analógica. En el caso de los principios generales del derecho, ya doña Rocío, que además es muy buena abogada, vino a adelantar algunos de los principios que en este caso privan y que deben de ponerse en práctica, como son el principio de buena fe, el principio de eficacia y equilibrio de los contratos, y que debe de guardarse, y sobre todo la voluntad de las partes. ¿Cuál es la solución para ir, como dije, al final de una vez en estos temas? La solución en un marco de buena fe, un marco de equilibrio financiero, en un marco de tratar de lograr la eficacia de los contratos, es que las partes, es que se sustituya la tasa de referencia por una tasa y un mecanismo equivalente que guarde el mismo equilibrio financiero. Y entonces ahí vienen surgiendo ciertas preguntas, y la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Y entonces yo digo, bueno, hay que por analogía aplicar exactamente los mismos principios y la misma orientación que se utilizó a la hora de conformar el contrato. Y una de esas fue, ¿quién sugirió la tasa? El acreedor sugirió la tasa. Entonces es un deber en este momento del acreedor sugerir la tasa y hacerlo correctamente. En un marco adicional que es muy importante, que don Adrián lo señaló, son instituciones reguladas y fiscalizadas. Aquí yo estoy seguro, conozco a doña Rocío, conozco al CONACYT y a su presidente, y no van a admitir, ¿verdad?, que alguna institución empiece a utilizar una fórmula que no guarde esos equilibrios financieros. Y entonces ahí ya voy como dilucidando hacia dónde, cuál es la solución del camino. En este caso, las entidades financieras, ayer vi una entidad financiera que anunciaba a sus clientes en el sitio web donde decía, mire, la tasa que va a regir es esta, nos estamos comunicando con ustedes, esta es la fórmula, estamos guardando el equilibrio financiero. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Eso se basa también en que hay un principio, ¿verdad?, en materia contractual, que es tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo, de tratar de guardar, de salvaguardar lo que fue desde el principio originalmente la voluntad de las partes. Y entonces aquí voy a ahondar, para ir rápidamente, en lo que no es, y lo que he oído algunos colegas decir. Dicen, no, es que se aplica la tasa, no hay tasa de interés. O sea, no tiene que pagar ese interés. Cuidado, no caigan en eso. Y ahorita les voy a decir por qué. La primera es,
es muy simple. Los contratos de préstamo, de acuerdo con el Código de Comercio, son contratos onerosos. No, la voluntad de las partes no fue que fuera gratis, sino que tuviera un precio, y el precio son los intereses. En el caso, la segunda tentación que se cae es decir, no, es la tasa legal, que es la prime. Esa tampoco fue la voluntad de las partes. O sea, la voluntad de las partes es que se basara en un índice objetivo, público, ¿verdad? Y objetivo y de conocimiento público. Que aquí hay una situación sobreviniente. Y lo más importante, y esto en protección del consumidor, y hay que entenderlo así, para los que no son abogados, es que qué pasa cuando en un contrato hay una, en perjuicio de una de las partes, puede ser acreedor o deudor, hay una situación donde se dice de onerosidad, una excesiva onerosidad sobreviniente. Bueno, resulta que la parte entonces tendría el derecho de dar por vencido anticipadamente el contrato y ejecutar el contrato. Entonces yo le diría aquí a los deudores, no caigan en esas tentaciones o malos consejos, que algunos dicen, no, mire, si no, aquí peleamos, ¿verdad? Que no va a haber tasa de interés o que va a ser una tasa... va a ser la tasa legal, que no es aplicable en este caso por lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque entonces eso le daría derecho al acreedor ante una situación de desequilibrio en su contra a dar por vencida la obligación y ejecutar el contrato y sus correspondientes garantías. Entonces, muy claramente, yo creo que aquí no necesito extenderme mucho, yo lo resumiría de la siguiente manera. Hay normas, sí. El ordenamiento jurídico prevé cómo solucionarlo. Sí, este caso y posiblemente los que se presenten en el futuro. ¿Mediante qué? Mediante la interpretación, las diferentes técnicas de interpretación que existen y que conocemos, ¿verdad? Y que están desarrolladas en la doctrina, y también mediante normas específicas como las que mencioné anteriormente, el artículo 5, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 1023 del Código Civil, que dice que el contrato es ley entre las partes y que obliga no solo a lo que de la letra se deriva, sino también a lo que de la equidad y la buena fe también obliga. A este otro elemento que me parece que es muy importante para el consumidor, porque yo, igual que doña Rocío y don Adrián, rescato que aquí es la persona que debe ser protegida. Y entonces lo que estamos haciendo en este momento es algo de eso, lo estamos protegiendo ante los eventuales malos consejos o recomendaciones equivocadas de buena fe que podrían venir, pero no es lo correcto. A mí me parece que las instituciones financieras han venido manejando bien el proceso. Yo creo que don Adrián y doña Rocío dan la información ya desde un punto de vista científico, ordenado, de cómo ha venido evolucionando. Y sí, van a quedar contratos y cosas por resolver. Las instituciones, la mejor forma es, y así lo han venido haciendo, han venido cambiando cláusulas, han venido ajustando contratos, pero quedarán algunos que no. Y es posible que entonces de alguno que otro se tendrá que litigar, y yo en ese sentido tengo confianza en que los tribunales de justicia van a resolver como esto. Debo decir, y en esto en justicia, inclusive para darle solidez a mi posición, que lo que yo aquí he expresado, y me parece por honestidad, es producto de un análisis realizado por don Víctor Pérez, por el doctor Víctor Pérez. Cuando este proceso inició, a mí vinieron y me consultaron que cuál era la solución. Y yo dije, busquemos al mejor. Y buscamos al doctor Víctor Pérez, catedrático de Derecho Privado de la Universidad de Costa Rica, y con quien hemos, para no equivocarme en cifras y sumarle a él edades, porque se ve muy joven, se ve muy bien, gracias a Dios que nos lo ha conservado, ¿verdad? Pero con quien ha escrito los libros de Derecho Privado y sobre todo de esta materia, ¿verdad? Que él es especialista en patología contractual y negocial, los últimos 35, 40 años. Don Víctor escribió nos hizo primero una opinión y recientemente escribió un muy buen artículo que contiene estos elementos y los desarrolla de manera más profunda, que yo acabo de mencionar en la revista judicial, que casualmente es una revista que entiendo yo, digamos, la administran, la tienen desde hace muchos años el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica.
Así que esa es la solución. La solución se ha dicho aquí claramente, es sustituir la solución legal, moral y que respeta los principios de buena fe, equidad y equilibrio financiero, es sustituir la tasa por una tasa equivalente y hacer ese esfuerzo como lo ha dicho, lo anticipó don Adrián, se ha hecho internacionalmente y también lo reforzó doña Rocío. Inclusive no, que no se entienda mal, no en protección de las entidades financieras, sino en protección misma y sobre todo del consumidor. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, yo creo que con la participación suya queda muy clara cuál es la ruta legal, la ruta segura para el consumidor financiero.